Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos otra vez para compartir un poquito sobre la palabra de Dios acerca de los sacramentos, especialmente los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero para comenzar, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos inspiras el deseo de acercarnos a ti para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos en tu presencia, Señor, pidiéndote que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, porque sin tu Espíritu no podemos nada, Señor. Queremos pedirte que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones a ti, Señor. Queremos conocerte, Señor, pero sin tu ayuda no podemos. Queremos entender tu palabra y lo que tú quieres para nosotros, pero sin tu ayuda no podemos, Señor. Queremos experimentar y tener la certeza de cuánto tú nos amas, pero sin tu gracia, Señor, no podemos. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Acércanos a tu corazón. Muéstranos tu amor y tu misericordia, Señor. Derrámate en nuestro corazón. Derrama tu gracia, Señor. Gracias, amado Jesús, por estar aquí siempre con nosotros. En tu nombre, Señor, queremos aprender más. Queremos saber más de ti. Queremos conocerte más para que podamos servirte mejor. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, miren, todos sabemos de los sacramentos, que son 7. Tenemos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación o penitencia, el matrimonio, las órdenes sagradas, la unción de los enfermos. Los sacramentos de la iniciación cristiana serían el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de la salud serían la reconciliación y la unción de los enfermos. Y los sacramentos para el servicio serían el matrimonio y las órdenes sagradas. ¿Qué son los sacramentos? Muchos de ustedes ya lo saben, pero no está de más recordarlo. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidas por Cristo y confiadas a la Iglesia que nos comunican la vida divina. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1123 que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe que recibió de los apóstoles. Cada vez que celebra los sacramentos, confiesa la Iglesia la fe que recibió de los apóstoles. Los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces. ¿Por qué son eficaces? Porque el que actúa por medio de los sacramentos es Cristo. Quien bautiza es Cristo. Quien perdona los pecados es Cristo. Quien derrama el Espíritu Santo es Cristo. Y así en cada uno de ellos. ¿Cómo Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? Por medio del Espíritu Santo, de su poder. Es como el fuego todo lo que toca lo consume, lo transforma. El Espíritu Santo transforma por su poder lo que toca. Y pone vida divina
ahí donde Él actúa. Siempre que el sacramento es celebrado con la intención que tiene la Iglesia, el poder de Cristo y del Espíritu Santo actúan en Él y por Él, independientemente de la santidad del ministro. Siempre que sea administrado con la intención de la Iglesia. ¿Cuál es la intención de la Iglesia? Al administrar los sacramentos, la intención de la Iglesia es comunicar la vida divina por mandato de Jesús. Jesús confió a la Iglesia poder comunicar la gracia de Dios por medio de los sacramentos que Él mismo instituyó. Puso esa misión a los apóstoles. ¿Necesitamos recibir los sacramentos? Sí, necesitamos recibir los sacramentos. Porque así lo quiso el Señor. Él mismo se bautizó para darnos ejemplo. ¿Él necesitaba bautizarse? No tenía pecado. Y sin embargo quiso hacerlo, dice la palabra de Dios. Así es que los sacramentos son necesarios para la salvación. Entonces los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, muchos de ustedes van a recibir dentro de muy poquito tiempo estos 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Hay que disponerse interiormente de la mejor manera para recibirlos. ¿Cuál es esa disposición que debemos de tener? Los adultos que van a ser bautizados han sido tocados por la palabra de Dios. Y al tener ese encuentro con la palabra, han respondido a esa palabra con una fe inicial, creyendo en aquello que han escuchado, lo cual los lleva a decidirse a seguir a Jesús. Y ese es el motivo por el cual ustedes buscan el bautismo. ¿Qué les da el bautismo? ¿Qué les confiere la Iglesia en el bautismo? La vida divina. Por el bautismo nacemos a la vida espiritual por medio del agua y del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra del Señor: desde el versículo 1 voy a leer. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de lo alto. Nicodemo le dijo: ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer otra vez? Jesús le contestó: En verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Qué hermosa palabra del Señor. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que renacer del agua y del Espíritu. Y eso es precisamente lo que pasa cuando somos bautizados. ¿De qué manera? Al ser sumergidos en el agua, estamos siendo sumergidos en la muerte de Cristo. Y al levantarnos, al salir de esa agua, estamos resucitando a la vida nueva que Él nos ganó con su resurrección. Al entrar en el agua, morimos al pecado.
Al salir del agua, renacemos a la vida nueva. Estamos listos, dispuestos a vivir esa vida nueva. El bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, es la puerta de entrada a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, somos hechos hijos de Dios, miembros de Cristo. Somos incorporados a la iglesia y participamos ya de su misión. ¿Qué significa la palabra bautizar? Significa sumergir, entrar en el agua. Entonces el bautismo viene siendo un baño de regeneración, un baño de iluminación, porque nosotros que estábamos en las tinieblas del pecado, somos iluminados por la luz de Cristo. Es un don inmerecido, porque se nos da a los que no hicimos nada para recibirlo, por puro amor de Dios, por pura bondad y misericordia de Dios, se nos da sin haber hecho nada. Es un sello, porque deja una marca indeleble en el alma que nos hace ser propiedad de Dios, apartados para Dios, separados del mundo para formar parte de la familia de Dios. La vida divina está en nosotros. Dios vive en nosotros. Se nos comunican las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Cuál es la materia del bautismo? ¿Qué es lo que es aquellos materiales indispensables para que durante el rito del bautismo se utilice? En este caso sería el agua y el aceite. El aceite de los catecúmenos, que se usa primero para fortalecernos, para prepararnos. Y el aceite, lo que le llaman el crisma, para consagrarnos a Dios. A partir de ese momento no te perteneces más a ti mismo. Le perteneces a Cristo, que por ti murió y resucitó. Que te escogió porque te amó, porque así lo quiso, porque así le pareció bien. Qué alegría tan grande debes de sentir al saber de qué manera te ama el Señor y de qué manera quiere asociarte a Él, a su persona, a su vida, a su acción poderosa. Si ya recibiste el bautismo, detente un momento y date cuenta y despierta. Reconoce y agradece el don maravilloso que has recibido, sin haber hecho nada, por bondad de Dios, por el amor que te tiene. Ya no te perteneces a ti mismo. Perteneces a Cristo, que por ti murió y resucitó. Parte de su familia, hijo de Dios, sellado, lavado, purificado. ¿Cómo vas a vivir? El sacramento de la confirmación también es parte de los sacramentos de iniciación cristiana. El sacramento de confirmación
se nos da el Espíritu Santo de una manera especial, como se les dio a los apóstoles el día de Pentecostés. Los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús, recién resucitado, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero en el momento, en el día de Pentecostés, lo recibieron de una forma especial, porque era necesario recibirlo así, para que ellos fueran transformados por el poder de Dios, transformados en testigos para poder cumplir la misión a la cual Dios los había llamado. Poder llevar el Evangelio, la buena noticia, de una manera valiente y poderosa. Y tal fue el efecto que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros necesitamos también recibir el Espíritu Santo de esa forma especial, como lo hicieron los apóstoles. Y por eso está el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación deja también dentro del alma una marca indeleble, también es un sello que no se borra nunca. Por eso solamente se recibe una sola vez, como el bautismo, la confirmación. Y otro de los sacramentos que también deja un sello es el sacramento del orden. Solo se reciben una sola vez en la vida. No se puede borrar. ¿Por qué necesitamos también nosotros la confirmación? Porque nos une y nos configura a Cristo con mayor fuerza. Porque incrementa y profundiza la gracia de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros. Nos hace testigos de Cristo resucitado, igual que a los apóstoles. Y perfecciona nuestra unidad con la iglesia. Y se incrementa en nosotros y se perfeccionan los dones y los frutos del Espíritu Santo. Nos fortalece con la lucha contra el pecado que vamos a tener siempre mientras estemos en este mundo. Nos da la fuerza para profesar y defender y llevar a los demás nuestra fe, la fe en Cristo resucitado. El tercer sacramento de la iniciación cristiana es el sacramento de la Eucaristía. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Para eso quiso Jesús quedarse en la Eucaristía, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. A través de los sacramentos de la iniciación cristiana, Jesús ha querido compartir con nosotros su vida, darnos vida nueva, fortalecernos para crecer en esa vida nueva y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre para vivir esa vida nueva en plenitud. En el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, se narra la institución de la Eucaristía. En el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 26 y 28. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Por ejemplo. Desde el principio de la iglesia, la primera comunidad, los recién convertidos, los seguidores de Jesús, se reunían a la escucha de la palabra
y a la fracción del pan. Dice la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. Eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan, la Eucaristía. La celebración de la Eucaristía ha estado en la iglesia desde el principio. Desde la última cena con Jesús hasta ahora. ¿Qué don más grande? Un milagro que se realiza cada día donde Jesús en su pasión se hace presente en el altar y se ofrece al Padre por nuestra salvación. ¿Qué mejor ofrenda que Él mismo, Cordero sin mancha, ofrenda perfecta? Jesús se ofrece al Padre en cada Eucaristía por nuestra salvación y al mismo tiempo se nos da como alimento para sanarnos, para fortalecernos, para santificarnos. Cada vez que recibimos los sacramentos, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos o los sacramentos de servicio, recibimos la gracia de Dios, la fuerza de Dios. Cada vez que recibimos los sacramentos, la gracia aumenta en nosotros, nos va transformando, nos va santificando. Por eso el Señor quiso dejar los sacramentos y comunicarnos su vida eterna, su vida divina, su fuerza, sus dones por los sacramentos a través de la iglesia que nos los da. Qué maravilla tan grande formar parte de esta familia de fe, formar parte de la iglesia. Fíjense, la iglesia nos comunica la vida de Dios por medio de los sacramentos. Esa es su misión. ¿Cómo sabemos que esa es la misión de la iglesia? Fácil, la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo del 18 al 20, Jesús envía a los discípulos a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los envía a enseñar a cumplir todo lo que Él les enseñó a ellos. Como dice exactamente la palabra del Señor, aquí lo tengo separado. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, el Señor dice lo mismo, en otras palabras, pero lo mismo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Mandato de Dios. Mandato de nuestro amado Jesús. Tanto en Mateo como en Marcos. ¿Qué dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24? También.
Dice la palabra: entonces les abrió la mente, es el capítulo 24, en el versículo 45 en adelante, dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe de proclamarse en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. ¿Qué dice en el Evangelio de San Juan? Ahora, en el capítulo 21, versículos 22 y 23. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quien se los retengan les serán retenidos. En la Biblia, en otras versiones de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, dice: a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Entonces es muy claro la misión de los apóstoles. La misión de los apóstoles es bautizar, proclamar la buena nueva, perdonar los pecados, la Eucaristía como memorial. Hagan esto en memoria mía. La iglesia, mientras camine en este mundo, seguirá haciendo lo mismo que ha hecho por 2000 años. Tú que estás a punto de recibir los sacramentos de la iniciación, te darás cuenta que muy pronto formarás parte de la iglesia. Quiero que te sientas muy, muy feliz y agradecido por el llamado que Jesús te ha hecho, de formar parte de su familia. Cuando entres en el agua, verdaderamente quedarán sumergidos tus pecados, para que cuando te levantes de ahí puedas empezar tu vida nueva, la vida que Jesús te ganó. Es la sangre de Jesús que ha sido derramada por ti, la que tiene poder para perdonar los pecados. Él te ha invitado, te ha llamado por tu nombre para este momento. Piensa y prepara tu corazón para tal don, para tal regalo al que has sido llamado, para tal regalo que vas a recibir. El Dios que creó el cielo y la tierra quiere venir a ti y hacer de ti su casa, habitar en ti. Y desde ahí amarte y transformarte. Porque te ama. Que la palabra del Señor que has escuchado en estos meses
te haya abierto los ojos para darte cuenta que cuando encuentras algo tan valioso, vale la pena dejar todo para quedarte con esta joya, con esta perla preciosa que se te ofrece. Para los que ya recibieron su bautismo y que están por recibir la Eucaristía, la confirmación, qué alegría más grande. Has sido bautizado, has sido sumergido en la muerte de Cristo. Se te ha sido dado la vida nueva. ¿Cómo la estás viviendo? El Espíritu Santo se ha derramado sobre ti en la confirmación de una forma especial para que seas transformado en testigo de Jesús resucitado. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre ti de una forma especial que te dejará marca. ¿Qué vas a hacer para responder a esta gracia? ¿Cómo te vas a disponer? Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que abra tus ojos y tu corazón para que te des cuenta del don que recibirás. Vas a ser transformado en testigo. Discípulo que escucha y sigue fielmente las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la forma de vivir que Jesús nos vino a mostrar. Y testigo, aquel que no se puede quedar callado. Aquel que con su palabra y con su ejemplo puede decirle a todos que Jesús es mi Señor, mi único Salvador. Testigo es aquel que no se queda callado, porque es tan grande la alegría de saberse salvado, de saberse amado, de saberse perdonado,